Yo les quiero pedir que esta sea una denuncia anónima, que no salga mi rostro y que mi voz tampoco se escuche tal cual es, porque temo por mi vida, temo porque tomen represalias en mi contra. Mi papá entra al ISECH un día viernes, ahorita no tengo la fecha a la mano, pero fue a mediados de junio, perdón. Entró por el tema de COVID-19, era un paciente grave. Entró el día viernes, no fue intubado el día viernes, pero el día entró todavía con, le llaman máscara reservorio. Para el día sábado nos contactó el doctor Gerardo Grajales Yuca para comentarnos que quería hablar con nosotros y nos comentó la situación de mi papá, que era bastante delicada y que era muy probable que lo tuvieran que intubar. Entonces nos dio unas recetas en donde nos pedía unos ciertos medicamentos que los usan cuando intuban a las personas, ¿no? Nos dijo que era importante tener el medicamento, que no sabía si si lo iban a intubar o no, pero pues había que tenerlos a la mano. El día domingo él no se presentó al ISTECH, o no sé si se presentó, pero no tuvimos contacto con él. Y entramos, mis hermanas y yo, a pedir información porque pues nadie nos salía a dar información, era domingo y nadie nos avisaba nada, ¿no? Entramos a las 5 de la tarde a pedir información y nos dijeron que ya habían intubado a mi papá, que lo intubaron a las 2 de la tarde del día domingo. Empezamos a investigar y demás, entonces él ya estaba intubado. Para el día lunes, el doctor Gerardo, ya pudimos platicar con él y nos pedía que se le entregaran los medicamentos que habíamos comprado porque los del domingo nos los habían prestado, ¿no? Y que había que reponerlos. Ahí empezó nuestra historia, o sea, desde ese momento empieza nuestra historia, nos seguían pidiendo medicamentos, nos pedían 3 cajas de midazolam diarias, 2 cajas de nalbufina diarias y no recuerdo si eran 2 o 4 enoxaparinas diarias. En algún momento platicamos con algunos otros médicos y ellos nos decían, médicos que obviamente son superiores a él, nos decían que no le entregáramos los medicamentos, porque habían medicamentos. Entonces, pero aún así, cuando tú estás en una situación tan complicada, lo que te pidan, o sea, inclusive yo un día le dije, si me piden que traiga a un doctor de China, yo lo voy a traer, o sea, es la vida de mi padre, ¿no? Y era todo el tiempo, apenas entrábamos, mis hermanas son testigos, apenas entrábamos, y ni bien estábamos entrando, el medicamento. Ya en los últimos días de mi papá me pidió otro medicamento que se llama Propofol, eran 2 cajas diarias también, y las primeras me las prestó supuestamente, entonces había que regresarlas. Le hicieron un procedimiento a mi papá que se llama traqueostomía, entonces hay que usar cierta medida de tubo. Eran tubos también elevados de precio, me pidió 3 diferentes medidas para ver cuál le quedaba. Yo intuía que cual no le quedara había que regresarlo, tampoco me lo regresaron. Me solicitó la compra de una bomba de infusión, misma que se compró y se le entregó en sus manos. La usaron con mi papá y demás. Cuando mi papá le hace un procedimiento que se llama trombolisis, él nos dice que ya se la había hecho, pero que se le iba a tener, había que parar, se lo tenía que volver a hacer y que el medicamento tenía un costo de 20,000 pesos. Él me dijo, no te preocupes, porque si le dije, pues es que si lo consigo, aparte todo el medicamento que yo conseguía era literalmente en el mercado negro, o sea, un medicamento que me costaba 2,000 pesos en el mercado normal, aquí me costaba casi 4,000 y demás, ¿no? Y entonces le dije, si yo lo consigo me va a costar 50,000 pesos y estamos muy gastadas. Me dice, bueno, no te preocupes, yo le pongo el medicamento, pero tú me das la bomba de infusión. Le dije, pues lo que quieras, ¿no? O sea, lo que sea, pero ponle el medicamento a mi papá. Se hizo, o sea, él le puso el medicamento a mi papá. Un día antes que mi papá falleciera, ya le habían hecho la traqueostomía. Me habló una prima conocida que tenía a su papá también ahí. Me dice, estoy desesperada, eran las 2 de la mañana, me acaban de pedir Propofol y no encuentro, no sé quién me pueda vender. Le dije, diles por favor que yo dejé 4 cajas, que te presten y mañana pues ya vas para mi papá, porque pues yo tampoco ya no tengo, ¿no? Y llegó, les dijo eso y les dijo, no, es que no hay Propofol. Y ella dijo, pues es que mi prima dejó Propofol, o sea, póngale a mi papá, yo mañana lo regreso. No, es que no hay. ¿No? Y no se lo pudieron poner, o sea, no le pusieron el Propofol al papá de mi prima, ¿no? Entonces, fueron como muchas, todo este tipo de cosas. Cuando nosotros estábamos ahí, nunca lo vimos mal, ¿sabes? O sea, todo el tiempo era lo que nos pidieran. Estaban como médicos, como equipo médico haciendo un gran trabajo por mi papá. Eso no lo estoy poniendo en tela de juicio. Jamás he dicho, y de verdad lo repito, Gerardo Yuca no mató a mi papá. Yo no estoy acusando a Gerardo Yuca por una negligencia médica. Yo lo estoy acusando por un abuso de poder, por corrupción y por acoso. Esa es la verdad.
Entonces, yo sé que mi papá murió de COVID, eso me queda claro, y yo no estoy actuando con él por odio o porque lo quiera meter a la cárcel, ni mucho menos por influencias, eso es una gran mentira. Entonces, cuando ya mi papá él fallece el día 7 de julio, él nos avisa, sabíamos que estaba muy mal, pero aún así, el día 6 de julio, por la noche, él nos citó para pedirnos una bomba de infusión más, cuando él ya sabía que mi papá estaba en un estado que no iba a sobrevivir más tiempo. Ahí sí le dije que ya no podía comprarla, que realmente ya no tenía dinero, y me dijo, está bien, no te preocupes, ¿no? Los demás médicos de mayor rango que él nos decían que todo eso había en el hospital y que era muy raro que él nos lo estuviera pidiendo. Pero una vez más te repito, lo que él nos pidiera, se lo íbamos a dar. Durante todo este tiempo hubo un tema de acoso. Él no daba información si no llegaba yo. Nos turnábamos en las guardias con mis hermanas y con mi esposo. Y él siempre era hasta que vengas tú y pasas sola. Y siempre me tocaba pasar sola. Me invitó a salir, insistió muchas veces y yo le decía que no, que yo soy casada y que tengo respeto primero por mis principios, por mi persona y por mi esposo y por mis hijos. Entonces le decía, eso no es correcto. Y me dice, no, pues es que se puede no enterar tu esposo. O sea, es que, ¿cómo crees? O sea, jamás haría algo que pudiera afectar mi matrimonio. O sea, eso no es correcto, ¿no? Entonces, digo, dentro de todo esto, mucha gente me dice, ¿por qué no lo dijiste en su momento? Yo no me iba a pelear con la persona que tenía en sus manos la vida de mi padre. Jamás lo hubiera hecho. ¿Cómo saber cómo iba a reaccionar él o si algo le molestaba de lo que yo dijera y después tomar represalias en contra de mi papá? Eso yo no lo sabía. Entonces, ¿qué haces? Ir sobrellevando y sobrellevando hasta que el Señor no se enoje y aparte de todo, habían tantos comentarios que yo sé que al final eso no está en mi demanda. Lo digo porque de verdad que la gente que piensa, yo sé que los médicos son unos ángeles, lo sé y estoy profundamente agradecida con ellos. Hay tantos ángeles en la tierra, gente que se está rompiendo el queso por salvar a las personas COVID y por las personas a diario, cualquier enfermo, ¿no? Pero tampoco él, antes de ser médico, es ser humano y como ser humano él cometió errores y eso es lo que yo estoy pidiendo, que se haga justicia por eso. Sí es cierto, fui la primera que alcé la voz, es cierto, y por eso me han acribillado, porque fui la primera, pero después de mí han venido muchas demandas de extorsión, muchas demandas de acoso, inclusive de la prima de la que te hablo también interpuso una demanda por acoso. Ella sí fue más, o sea, fue más fuerte y ella sí le dijo, ¿sabes qué? Como quieras te pago, pero sácame a mi papá. Ella sabía a lo que se refería y ella sabía que era lo que él quería, ¿no? Entonces mi tío también falleció y digo, él sabe que nosotros no estamos mintiendo, lo sabe y Dios sabe que yo jamás he mentido y que nunca culpé a Gerardo Yuca por la muerte de mi papá. Eso sí quiero aclararlo, esto no es por negligencia médica, esto es por un abuso de poder, por corrupción y por acoso. Yo solamente le quiero pedir a la gente que se ponga un poquito en mis zapatos. Yo entiendo de verdad los entiendo. Para nosotros ha sido terrible, terrible que nos ataquen como familia, que yo sea la peor del cuento, que ahora casi casi me estén buscando para hacerme algo. Temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos, temo por la vida de mis hermanas, de mi esposo, de mi mamá. Claro que sí, temo por la vida de mi familia porque no se vale, nosotras solamente dijimos la verdad y solamente se les dando oportunidad de escuchar una parte y eso no es justo.